Se salvó milagrosamente al caer un autobús por un precipicio, sobrevivió un año en los Andes. Y al regresar, encontró a su marido con su amante en su propio apartamento y a su madre en un asilo. Pero lo que sucedió después. La cuchara se le resbaló de las manos a Isabel y chocó contra el suelo de cerámica de la cocina. Ese sonido seco la devolvió de lo más profundo de sus pensamientos a la realidad del apartamento en el complejo residencial Las Riberas. Eran las 7 menos cuarto. En el refrigerador, entre los imanes de diferentes ciudades, destacaba una fotografía, ella y Diego frente a las cumbres nevadas de los Andes, jóvenes, llenos de esperanza, con sonrisas sinceras. 3 años atrás, cuando el problema de infertilidad parecía un obstáculo temporal y no un camino interminable de decepciones. Isabel se llevó la mano al vientre de forma mecánica, mientras removía el café para su esposo. Durante el último año, Diego había cambiado, se había vuelto distante, se quedaba hasta tarde en el trabajo, evitaba hablar del futuro hijo, reemplazando esas conversaciones con razonamientos pragmáticos sobre la hipoteca. Primero el apartamento, luego los hijos, esa era su nueva mantra, que le rompía algo por dentro a Isabel cada vez que la escuchaba. Diego entró en la cocina ya vestido, con el cabello aún húmedo tras la ducha. «Buenos días», dijo, lanzando una mirada rápida al reloj de pared. «Te preparé una tortilla», Isabel puso el plato sobre la mesa, intentando sonreír. «Hablé con Ana Vázquez, hoy trabajaré desde casa para poder llegar a la clínica a las 5». Observó cómo su marido empezaba a desayunar, evitando mirarla a los ojos. «¿No lo olvidaste?» La doctora Luz insistió en que fuéramos juntos. Diego dejó el tenedor, sus hombros se tensaron apenas perceptiblemente. «Lo siento, hoy no puedo». Lanzamiento de un nuevo proyecto, una reunión importante con clientes. «Es la tercera vez este mes», dijo Isabel en voz baja. «¿No será que simplemente no quieres tener un hijo?» «No ahora, por favor», Diego estiró la mano hacia el café. «Ya sabes que tenemos que terminar de pagar la hipoteca antes de...». Su teléfono, que estaba sobre la mesa, vibró. En la pantalla apareció el nombre Marina y el inicio de un mensaje: «Buenos días. Te espero en...». Isabel no alcanzó a leer el resto. Diego volteó el móvil con la pantalla hacia abajo con rapidez, pero ya era tarde. Isabel lo había visto. Algo frío y pesado se hundió en su interior. «Es del trabajo», dijo rápido, aunque ella no había preguntado nada. «¿Marina? ¿Es la nueva gerente de marketing?». La voz de Isabel sonó engañosamente tranquila. «Sí, trabajamos juntos en una presentación». Diego terminó el café y se levantó. «Me tengo que ir, hoy es un día importante». El teléfono volvió a vibrar. Diego tomó su chaqueta del respaldo de la silla, claramente apurado por salir. «¿Cambia la cita, sí? La próxima semana iré contigo. Lo prometo». Le dio un beso rápido en la mejilla y se dirigió hacia la puerta. Isabel miró la puerta cerrarse, sintiendo como su mundo habitual empezaba a agrietarse por costuras invisibles. Tal vez no era solo por la nueva gerente, sino por la forma en que Diego desviaba la mirada al hablar de ella, cómo escondía el teléfono, cómo evitaba tocarla por las noches. Tomó en sus manos la fotografía del refrigerador. ¿Quiénes eran esas dos personas felices frente a los Andes? ¿Y cuándo empezaron a convertirse en extraños? Las paredes de vidrio del centro empresarial Panorama reflejaban el brillante sol de la mañana cuando Isabel subía en el ascensor hacia su oficina. A último momento, decidió no quedarse en casa, había demasiados pensamientos, demasiado poco espacio para una ansiedad que no paraba de crecer. En la oficina la esperaban los informes trimestrales, cifras y gráficos, esas cosas que siempre le ayudaban a escapar de los problemas personales. La analista financiera dentro de ella ansiaba datos claros, cosas que se pudieran organizar, a diferencia del caos de su vida familiar. ¿Cómo va el informe de Tecnoservice?, preguntó Ana Vázquez, asomándose a su despacho cerca del mediodía. Casi lo termino. Isabel se frotó la sien,
donde comenzaba a latir un dolor de cabeza. Para mañana por la mañana estará listo. ¿Te sientes bien? La jefa se quedó en la puerta, observándola con atención. Te ves pálida. Estoy bien, solo un poco de insomnio. Isabel forzó una sonrisa. Además, tengo que llegar a la clínica a las 5. Entonces vete ya, sugirió Ana Vázquez inesperadamente. El informe puede esperar hasta mañana. Isabel asintió con gratitud. ¿Será una señal? Terminar antes, pasar por la oficina de Diego, convencerlo de ir juntos a la clínica. En la clínica Vida Plus, la doctora Luz la recibió sin entusiasmo. ¿Otra vez sin tu esposo? Negó con la cabeza mientras revisaba los resultados de los análisis. Isabel, debo ser honesta contigo. Hemos hecho todos los estudios necesarios y no hay causas fisiológicas que expliquen tu infertilidad. Ahora es fundamental que tu esposo también se someta a una evaluación completa. Al salir del consultorio, Isabel tomó una decisión. Iría directamente a la oficina de Diego. Si de verdad tenía una reunión importante, simplemente lo esperaría. Tal vez lograría hablar con él cuando terminara. El departamento de Ti estaba en el piso 15 del mismo centro empresarial Panorama, donde trabajaba Isabel. Las divisiones de cristal entre las oficinas daban una sensación de apertura que, en ese momento, le pareció una amarga ironía. Se acercó al despacho de su esposo y notó que la puerta estaba entreabierta. Ya extendía la mano para tocar cuando escuchó una risa femenina. Una risa familiar, la misma del último evento corporativo, clara, con un leve tono ronco. ¿Crees que sospecha algo? La voz sonaba segura, con un deje de superioridad. ¿Isabel? Diego rió. Está demasiado ocupada con sus pruebas de embarazo y visitas al médico. Aunque le confesara algo, solo preguntaría si me da tiempo de pasar por la clínica entre nosotros. Isabel se quedó paralizada, con la mano suspendida en el aire. El rostro se le encendió, un zumbido llenó sus oídos. ¿Cuándo se lo vas a decir? Insistió Marina. Estoy harta de esconderme. Todo a su tiempo, la voz de Diego era suave, íntima, con un tono que Isabel no escuchaba desde hacía meses. Primero tenemos que cerrar el proyecto, cobrar los bonos. Isabel empujó la puerta. Diego estaba sentado en su escritorio, y Marina, la atractiva gerente de marketing con maquillaje impecable, estaba sentada en el borde de la mesa, con una mano apoyada en su hombro. Al verla, ambos se quedaron inmóviles. ¿Una reunión importante con clientes? Preguntó Isabel en voz baja, sintiendo una extraña calma, como si todo lo viera desde fuera. ¿Isabel? Diego se puso de pie de golpe, el rostro contraído por la sorpresa y el miedo. ¿Qué haces aquí? Marina se enderezó, pero no retiró la mano del hombro de Diego. En su mirada no había vergüenza, sino molestia por la interrupción. Vine a recordarle a mi esposo su cita con la doctora. Isabel miró a Marina. Pero veo que en verdad tiene una reunión importante. ¿Sabes? Ya me cansé de esconderme, dijo Marina de repente, mirando a Isabel. Diego y yo estamos juntos desde hace 6 meses, y ya no quiero ser un secreto. Isabel desvió la mirada hacia su marido. Su cara estaba congelada en una expresión que no pudo descifrar, una mezcla de culpa, ira y alivio. ¿6 meses? Repitió Isabel, sintiendo como algo se rompía dentro. Justo cuando comenzamos el último ciclo de tratamiento. Notó como varios colegas detrás de las divisiones de cristal apartaban rápidamente la mirada, fingiendo estar concentrados en su trabajo. Lo sabían. Todos lo sabían. Puedo explicarlo, empezó Diego, dando un paso hacia ella. No es lo que piensas. Es exactamente lo que piensa, interrumpió Marina. Y basta de mentiras, Diego. No pienso seguir siendo tu sucio secreto. Isabel entendió que no podía quedarse allí ni un segundo más. El aire en la oficina se había vuelto espeso, irrespirable.
Sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió, sintiendo las miradas de decenas de compañeros posarse sobre ella. ¿Cuántos lo sabían? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué nadie le dijo nada? El ascensor le pareció una cápsula de salvación. Las puertas se cerraron, aislándola del mundo que acababa de derrumbarse. Isabel se apoyó contra la pared, respirando hondo. No iba a llorar. No allí. No en ese momento. ¿De verdad dijo eso? ¿Pruebas de embarazo? Elena le tendió una copa de vino mientras se acomodaba junto a ella en el amplio sofá de su loft. ¡Qué canalla! Isabel dio un sorbo al vino blanco seco. ¿Sabes qué es lo peor? Miraba la oscuridad tras la ventana, donde parpadeaban las luces de la ciudad al anochecer. Que en el fondo lo sospechaba. Todas esas horas extra, los mensajes ocultos, las excusas sobre la clínica. Simplemente no quería creerlo. Elena, su amiga del colegio y la única persona a la que Isabel había llamado al salir del centro de negocios, le apretó la mano con compasión. 6 meses, Elena, continuó Isabel. Todo ese tiempo en que yo corría de médico en médico, él dormía con ella. Y por las miradas en la oficina, todos lo sabían. Todos, menos yo. ¿Y ahora qué? Preguntó Elena en voz baja. ¿Vas a volver a casa? Isabel negó con la cabeza. No hoy. Tal vez nunca. Elena se levantó y fue a su escritorio. Volvió con un folleto brillante. ¿Te acuerdas que te conté que gané un sorteo? Las Sierras Azules, un resort de lujo en la montaña. Le tendió el folleto a Isabel. En la portada, majestuosos picos andinos cubiertos de nieve, chalés acogedores, un spa de ensueño. Elena, no puedo simplemente huir. ¿Y por qué no? Elena se sentó a su lado. Necesitas tiempo para pensar. Lejos de él, de la oficina, de todos los que sabían y callaron. 2 semanas en las montañas, aire puro, sin estrés. Luego decidirás. El teléfono de Isabel sonó. En la pantalla, mamá. María llamaba cada noche para saber cómo estaba su hija. Isabel respiró hondo y respondió, esforzándose por sonar normal. Hola, mamá. Sí, todo bien. Me quedé un rato con Elena. No, nada grave, estamos discutiendo un proyecto. ¿Diago? En el trabajo, claro. No podía contarle la verdad. María había sufrido un microictus recientemente, y los médicos insistían en evitarle cualquier estrés. Saber que su adorado yerno la había engañado sería un golpe demasiado fuerte. Cuando terminó la llamada, Isabel volvió a mirar el folleto. Montañas. El lugar donde ella y Diego fueron realmente felices al inicio de su relación. Qué irónica es la vida. ¿Sabes? Dijo, mirando a su amiga. Acepto tu propuesta. De verdad necesito ese tiempo para pensar. Elena la abrazó. Buena decisión. A veces hay que subir más alto para ver el camino con claridad. Isabel asintió, con la mirada fija en la imagen de las cumbres nevadas. Algo dentro de ella le decía que ese viaje cambiaría su vida por completo. Lo que no sabía era cuán profético resultaría ese presentimiento. Empacó la maleta en media hora. Sorprendente cómo, cuando la vida se pone patas arriba, tan pocas cosas resultan realmente necesarias. Unos suéteres, vaqueros, ropa térmica para la montaña, artículos de aseo, todo cabía en una maleta mediana. En la entrada del centro empresarial Panorama, se topó con Diego. Lucía desaliñado, con los ojos enrojecidos y la barba crecida, esa que normalmente se afeitaba cada mañana. Isabel, tenemos que hablar, le bloqueó el paso hacia el taxi. Sé que lo que hice fue horrible. Te juro, voy a explicarlo todo. Isabel miró a su esposo, intentando ver en él al hombre con quien una vez escaló laderas de montaña. Pero lo que tenía delante era un extraño, asustado y falso.
Me tomaré 2 semanas de vacaciones. Su voz sonó más serena de lo que esperaba. Necesito pensar. Lejos de ti. Isabel, escúchame. Diego dio un paso hacia ella, su rostro deformado por una mueca de dolor o incomodidad. Lo que viste, con Marina, fue un error. Estoy confundido. Pero te juro que solo te amo a ti. Qué fácil le resulta hablar de amor ahora, pensó Isabel. Palabras que antes pesaban, ahora sonaban como frases memorizadas de un melodrama barato. No quiero hablar de esto ahora, lo rodeó, caminando hacia el taxi que la esperaba. 2 semanas, Diego. No me llames. Yo me pondré en contacto cuando esté lista. Él intentó tomarle la mano, pero ella se apartó. Y otra cosa. Si de verdad te importa, ve a ver a mamá. Ha estado preguntando por ti. En el avión, Isabel miraba por la ventana las nubes que flotaban abajo. Tenía la extraña sensación de haber dejado atrás no solo a Diego y sus mentiras, sino también una parte de sí misma. La Isabel esposa. La mujer que soñaba con tener un hijo. ¿Quién sería dentro de 2 semanas? ¿Y acaso volvería a esa vida? El aeropuerto la recibió con aire fresco y ruido. A la salida del terminal, autobuses con logotipos de distintos hoteles y resorts esperaban a los pasajeros. Junto al autobús de las Sierras Azules había un pequeño grupo, una pareja de mediana edad, una joven con una mochila enorme, 2 hombres que parecían alpinistas por su equipo. Isabel tomó asiento junto a la ventana. El autobús arrancó, adentrándose en el serpenteante camino de montaña. Antes, esa ruta la llenaba de emoción. Cada curva traía un nuevo paisaje, cada ascenso la acercaba al cielo. Pero ahora observaba los majestuosos árboles con una extraña sensación de desapego. El camino zigzagueaba entre peñascos, subiendo y bajando entre valles. En una de las curvas, Isabel vio una huella reciente de avalancha, una ladera pelada, árboles partidos, rocas esparcidas en la cuneta. Cayó hace una semana, dijo el conductor, atrapando su mirada en el retrovisor. Nadie salió herido, pero tardaron 2 días en despejar la carretera. Había algo en la voz del conductor que hizo que Isabel lo mirara con más atención. Se le notaba agotado, ojos hundidos, hombros tensos, manos que sujetaban el volante con demasiada fuerza. En las curvas cerradas, el autobús invadía por momentos el carril contrario, provocando miradas nerviosas entre los pasajeros. Isabel bajó la vista hacia el río de montaña que rompía contra las rocas. La altura le provocaba vértigo. Un solo movimiento en falso y el vehículo caería al abismo. Un pensamiento absurdo cruzó su mente: ¿alguien me buscaría si no regreso? Diego, probablemente, hasta se alegraría. Apartó la mirada de la ventana, pero la inquietud no desaparecía. El autobús volvió a zigzaguear, acercándose a una curva peligrosa. De pronto, apareció un camión tras la roca, avanzando por el centro de la angosta carretera. Todo ocurrió en cuestión de segundos. El conductor giró el volante bruscamente, intentando evitar la colisión. Un chillido de frenos. Gritos de los pasajeros. Isabel vio cómo la baranda del camino cedía bajo el peso del autobús. Y luego, ingravidez. Oscuridad. El frío absoluto del río de montaña se abatió sobre Isabel. No podía respirar, el agua llenaba su nariz, su boca, sus pulmones. El mundo se redujo a un solo instinto: sobrevivir. La corriente la arrastraba, golpeándola contra piedras y ramas. Cada impacto era un estallido de dolor, pero su mente se negaba a apagarse, aferrándose a la vida con desesperación. Intentó agarrarse de algo, pero sus dedos resbalaban en las piedras mojadas. El torrente la zarandeaba como a una muñeca de trapo. Estoy muriendo, pensó con una extraña distancia. Lo raro era que no sentía miedo, solo tristeza. Tristeza por no haberle dicho a su madre cuánto la amaba. Por no volver a ver las cumbres al amanecer.
Lo último que recordaba eran unos brazos fuertes que la sacaban del agua helada y una voz masculina, áspera. «Aguanta, ¿me oyes? Solo aguanta». Despertar fue un suplicio. El dolor palpitaba en todo el cuerpo, especialmente en la cabeza y la pierna izquierda. Isabel intentó abrir los ojos, pero los párpados no respondían. A través de una niebla, distinguía contornos borrosos, paredes de madera, el fuego de una chimenea, un rostro inclinado sobre ella. «Despertaste», la voz era grave, con un deje ronco. «No intentes moverte. Tienes una pierna rota y una conmoción fuerte». Isabel quiso decir algo, pero solo salió un gemido. Los labios resecos, la lengua inmóvil. «Agua», logró susurrar finalmente. El hombre acercó una taza a sus labios. El líquido tibio, con un amargo sabor a hierbas, humedeció su garganta reseca. «¿Dónde estoy?». Cada palabra le costaba un gran esfuerzo. «Estás a salvo», respondió él. «Soy Ramón. Te encontré junto al río, a unos 2 kilómetros del lugar del accidente». «¿Accidente?». La palabra abrió una brecha en la niebla que envolvía su mente. «El autobús. El camión. La caída. ¿Los otros pasajeros?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta por la expresión sombría de su rostro. Los rescatistas llegaron hasta el autobús. Ramón desvió la mirada. «No encontraron sobrevivientes. A ti también te dan por muerta. El río te arrastró». Isabel trató de procesar lo que acababa de oír, pero el dolor y el shock nublaban su razón. Era la única que había sobrevivido. Por algún increíble azar. ¿O era un castigo? ¿Vivir mientras otros habían muerto? «Tengo que avisar». Intentó incorporarse, pero un dolor agudo atravesó su cuerpo. Manchas negras nublaron su visión. «Quédate quieta», ordenó Ramón con firmeza. «Estás muy malherida. Aquí no hay señal. El pueblo más cercano está a 2 días de camino. Y en tu estado, no llegarías». Isabel ya no oyó esas últimas palabras. Su conciencia volvió a hundirse en la oscuridad. En esa oscuridad giraban fragmentos de imágenes, el autobús cayendo, el agua helada, el rostro de Diego, la sonrisa de su madre, las montañas mirando indiferentes las tragedias humanas. Los días, o semanas, siguientes se fundieron en una secuencia interminable de pesadillas y despertares. Isabel se sumía en sueños febriles y luego emergía a una realidad de dolor y neblina. A veces creía oír voces de rescatistas en la ladera, pero no podían verla, arrastrada por el río. En los momentos de lucidez, siempre estaba Ramón a su lado, callado, concentrado, cambiando vendajes, obligándola a beber el amargo brebaje de hierbas. Sus manos, grandes y ásperas, eran sorprendentemente delicadas cuando limpiaba sus heridas o ajustaba la férula improvisada en su pierna rota. «¿Es usted médico?», le preguntó un día, cuando su mente volvió a estar clara. «Lo fui alguna vez», respondió escuetamente. «Médico militar». No dijo nada más, y Isabel no tuvo fuerzas para insistir. En los escasos momentos de conciencia, intentaba reunir los pedazos de su memoria, quién era, qué le había ocurrido, por qué estaba allí. Pero los recuerdos se le escurrían como agua entre los dedos. A veces despertaba gritando, reviviendo la caída, el frío del río, la lucha por respirar. En esos momentos, Ramón se sentaba en silencio a su lado, sin ofrecer consuelos vacíos, pero haciéndole sentir que no estaba sola en esa batalla entre la vida y la muerte. El despertar real llegó con un olor, el aroma de hierba secándose bajo el techo de la cabaña. Ese olor despertó algo profundo en la memoria de Isabel, un recuerdo de infancia, de una caminata veraniega por las montañas con su padre, de sus historias junto al fuego, de una sensación de protección. Abrió los ojos. La luz del sol se filtraba por una pequeña ventana, iluminando una habitación sencilla con paredes de madera.
Vigas talladas en el techo, ramilletes de hierbas colgando para secarse, muebles rústicos hechos a mano. En la chimenea, las brasas despedían un calor reconfortante. Intentó incorporarse y con sorpresa descubrió que podía hacerlo, aunque con dificultad. El dolor de cabeza ya no era tan punzante y en la pierna rota sentía más una molestia sorda que una tortura. En una silla junto a la cama estaba Ramón, dormido en una postura incómoda. A la luz del día, Isabel pudo observarlo bien por primera vez. Un hombre de unos 50 años, con una espesa barba salpicada de canas, profundas arrugas en el rostro curtido y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Sus manos, entrelazadas sobre las rodillas, estaban llenas de callos y cicatrices de antiguas quemaduras. ¿Hace mucho que está aquí sentado?, preguntó Isabel. Al oír su voz, Ramón dio un respingo y abrió los ojos. Despertaste, una sombra de alivio cruzó su rostro. Despertaste de verdad. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un tren, Isabel intentó esbozar una sonrisa. Pero parece que voy a sobrevivir. Miró a su alrededor. Sobre la mesa toscamente construida estaban sus pertenencias, su reloj de pulsera, la cartera, el teléfono con la pantalla rota. Es todo lo que logré salvar, dijo Ramón, siguiendo la mirada de Isabel. El resto se lo llevó el río. Gracias por salvarme, dijo Isabel, y al pronunciarlo sintió que esas palabras no eran suficientes. Ese desconocido la había sacado del río, la había curado, cuidado. Le estoy en deuda. Ramón se encogió de hombros, algo incómodo. Escuché sobre el accidente por la radio. Fui a ver si podía ayudar. Te encontré en la orilla, apenas con vida. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?, preguntó Isabel, tratando de juntar los fragmentos de memoria. Ramón dudó, como si no supiera cómo decirlo. Hoy se cumplen exactamente 3 semanas desde el accidente. ¿3 semanas? Isabel sintió que le faltaba el aire. No puede ser. Yo solo recuerdo partes. Sufriste un traumatismo craneoencefálico serio, explicó Ramón, con tono pausado. Hubo momentos en los que pensé que no sobrevivirías. Pero eres fuerte. 3 semanas desde el accidente. La primera semana estuviste en coma. Después comenzaste a despertar poco a poco. 3 semanas. Isabel estaba en shock. Mamá, ella debe creer que estoy muerta. Tengo que avisarle. Aquí no hay señal, repitió Ramón. El poblado más cercano está a 2 días a pie por senderos de montaña. En tu estado, no podremos ir hasta dentro de unas 3 semanas más, cuando tu pierna esté bien curada. Isabel se dejó caer sobre la almohada, asimilando la magnitud de la situación. Al menos mes y medio antes de poder volver. Y después, otros 2 días de camino. Nadie sabe que está viva. Diego seguramente ya la ha llorado. O, más probable aún, se ha consolado en los brazos de Marina. ¿Y mamá? ¿Cómo habrá sobrellevado la noticia de su muerte? ¿Dónde estamos?, preguntó, intentando concentrarse en cosas concretas. En la zona protegida de la Cordillera del Viento, respondió Ramón. Alto en los Andes. Vivo aquí. Desde hace tiempo. Se levantó y se acercó a la ventana. Isabel notó por primera vez que cojeaba ligeramente. Intenta ponerte de pie si te sientes con fuerzas, dijo él, sin dejar de mirar afuera. Hay que mover esa pierna. Isabel se sentó con cuidado, luego, apoyándose en la mesa, logró levantarse. La pierna fracturada, sujeta con una férula improvisada pero firme, le dolía, pero no tanto como temía. Estuvo unos segundos de pie, acostumbrándose a la postura, luego dio un paso inseguro. Ramón se giró, observándola con atención. Bien. Pero no te esfuerces demasiado los primeros días. Isabel, apoyándose en la pared, llegó hasta la ventana. La vista le robó el aliento,
picos montañosos cubiertos de nieve incluso en verano, laderas escarpadas cubiertas de bosque de coníferas, un profundo valle atravesado por un río plateado. Hermoso, ¿verdad? La voz de Ramón sonó más suave de lo habitual. Cuando vives aquí mucho tiempo, entiendes que las montañas están vivas. Tienen su carácter, sus propios estados de ánimo. Isabel lo miró, no con el miedo que habría esperado sentir en esa situación, sino con creciente curiosidad. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué vivía solo en las montañas? ¿Qué había llevado a un médico militar a convertirse en ermitaño? En su mirada no había amenaza, sino una tristeza profunda y antigua, una que parecía llevar consigo como otros llevan ropa, parte inseparable de la vida diaria. No sé cómo agradecerle, dijo ella en voz baja. Me salvó la vida. Ramón negó con la cabeza. Te la salvaste tú. Yo solo ayudé. Entre los dos cayó un silencio. No incómodo, sino especial, lleno de pensamientos no dichos y preguntas sin formular. Dos personas unidas por el azar, una que había perdido el pasado, otra que había perdido el futuro. Y ambos estaban allí, en las alturas, lejos de un mundo que parecía haberlos olvidado. El primer paso autónomo de Isabel hasta el otro lado de la habitación fue un pequeño triunfo. El dolor punzaba su rodilla en cada movimiento, pero la terquedad era más fuerte. Ramón la observó en silencio, aunque en sus ojos apareció algo parecido al orgullo cuando ella, apoyada en un bastón improvisado, llegó hasta la ventana. Hoy hasta la ventana. Mañana, alrededor de la cabaña, dijo Isabel, respirando con dificultad. Sin prisas, respondió Ramón, ajustando el vendaje de su pierna. Las montañas enseñan paciencia. Día tras día, paso a paso, Isabel volvía a la vida. Sus músculos se fortalecían, las heridas cicatrizaban, incluso las pesadillas comenzaban a desaparecer. Cuando por fin logró salir al porche, el mundo fuera de la cabaña se reveló en todo su esplendor, cumbres tocadas por la primera nieve, un cielo inmenso, águilas planeando sobre el abismo. Allí, en lo alto, su vida anterior le parecía lejana e irreal, como un sueño difuso. Poco a poco empezó a ayudar con las tareas, pelaba verduras, clasificaba hierbas, incluso aprendió a mantener el fuego del hogar. La relación con Ramón se basaba en una practicidad silenciosa, él mostraba, ella hacía. Pero bajo esa sencillez había algo más, una confianza mutua que crecía sin palabras. Cada noche, sentados junto al fuego, se conocían un poco más. Al principio solo hablaban de lo básico, dónde estaban las provisiones, cómo leer el clima en las nubes, qué hierbas curaban un resfriado. Pero un día, algo cambió. ¿Por qué está aquí?, preguntó Isabel, observando cómo Ramón afilaba meticulosamente un cuchillo de caza. ¿Por qué vive solo, tan lejos de la gente? Ramón levantó la vista de su trabajo. A la luz del fuego, su rostro parecía tallado en piedra, solo que sus ojos vivían una vida propia, en ellos se reflejaba el dolor que había aprendido a cargar en silencio. Fui médico militar, comenzó, como si hubiese decidido cruzar una frontera invisible. Trabajé en zonas de conflicto. Vi cómo la gente se mataba en nombre de ideas que no valían ni una gota de sangre. Curaba, salvaba, perdía, era mi trabajo. Guardó silencio, y Isabel no lo apuró. A veces, el silencio dice más que las palabras. Tenía una familia, continuó al cabo de un momento. Mi esposa, Ana, y mi hija, Mariana. Me esperaban después de cada misión. Hasta que su voz se quebró. Durante una de mis ausencias, hubo un atentado en nuestra ciudad. Un centro comercial. Ellas solo salieron de compras. Isabel, sin pensarlo, le tocó la muñeca. Un gesto de apoyo, de solidaridad humana ante el dolor insoportable. No pude salvarlas, concluyó en voz baja. Yo, que salvé a tantos en la guerra, no pude salvar a mi propia familia. Y luego supe que el atentado se pudo haber evitado. Hubo señales, advertencias.
Una traición del sistema al que le di 20 años de mi vida. Esa noche hablaron hasta el amanecer. El dolor de Ramón encontró eco en Isabel. No por su magnitud, pero sí por su naturaleza. Traición. Pérdida. La imposibilidad de cambiar el pasado. Una semana después, Isabel intentó escapar. Esperó a que Ramón saliera de casa, reunió sus pocas pertenencias, algo de comida, y se encaminó por una senda apenas visible que descendía por la montaña. Debo avisarle a mamá que estoy viva, se repetía, aunque en el fondo sabía que esa era solo una parte de la verdad. Algo más la impulsaba, el miedo a la creciente conexión con aquel lugar, con ese hombre. El miedo de perder a la mujer que había sido. Apenas recorrió unos kilómetros cuando comenzó la tormenta de nieve. Súbita, como solo ocurre en la montaña. Una muralla blanca borró el camino, los puntos de referencia, la noción misma del espacio. Isabel trató de volver, pero ya no sabía dónde estaba la cabaña. El viento rugía, la nieve picaba su rostro, el frío se metía en los huesos. Voy a morir, comprendió con una claridad punzante. Moriré sin decirle a mamá que estoy viva. Morir sin entender del todo qué había pasado en su vida. Sin agradecer realmente al hombre que la había salvado 2 veces. Cuando los brazos fuertes de Ramón la levantaron de su prisión blanca, Isabel ya casi había perdido el conocimiento. Él la cargó contra su pecho como a una niña, mientras murmuraba algo entre dientes, tal vez juramentos, tal vez plegarias. En la cabaña, mientras le frotaba las manos congeladas junto al fuego, se enojó por primera vez. ¿Tienes idea de qué podrías haber muerto? Su voz vibraba de furia contenida. ¿Por qué? Quería demostrarme que podía hacerlo sola. Necesito avisarle a mamá que estoy viva, repitió Isabel con terquedad. ¿Y por eso arriesgaste no volver a verla nunca más? Sacudió la cabeza. No se puede huir del destino. Menos aún en la montaña. Se miraron. 2 personas que habían perdido y encontrado algo esencial en lo alto del mundo. Y en ese instante surgió entre ellos una comprensión profunda. No hechos, sino almas. Tengo miedo, susurró Isabel. Miedo de volver y que ya nada sea igual. Que yo ya no sea la misma. Y no tienes que ser la misma, respondió Ramón en voz baja. La montaña cambia a quien se le acerca. Quita lo superfluo y deja solo lo esencial. A fines de diciembre, Ramón cayó con una fiebre alta. Un resfriado que contrajo durante la caza se transformó en neumonía. Ahora era Isabel quien lo cuidaba, preparaba infusiones con hierbas, aplicaba paños fríos en su frente y vigilaba que el fuego no se apagara. En su delirio, Ramón llamaba a su esposa e hija, pedía perdón por no haber estado con ellas cuando lo necesitaron. Isabel le sostenía la mano, como él había hecho con ella cuando estuvo entre la vida y la muerte. Ana, susurraba él, perdóname. Debí estar con ustedes. Entonces Isabel comprendió la magnitud de su soledad y su dolor. Aquel hombre fuerte y silencioso cargaba una herida abierta. Y aún así, había salvado a otra persona, cuidándola, dándole una segunda oportunidad. Cuando la fiebre cedió y Ramón empezó a recuperarse, entre ellos nació un nuevo vínculo. Ya no eran solo compañeros circunstanciales. Habían compartido el miedo, el dolor y la esperanza. Se habían visto en sus momentos más vulnerables y no se habían apartado. Mientras tanto, en la ciudad, un agente de policía miraba a Diego con cierta compasión y le informaba. Aún no se han recuperado todos los cuerpos del autobús, pero las probabilidades son mínimas. Diego estaba sentado en la comisaría, donde lo habían citado para notificarle oficialmente sobre el accidente. Y trataba de procesar lo que acababa de escuchar: Isabel había muerto. El autobús había caído al abismo. Todos los pasajeros se dan por muertos. La primera emoción fue el shock, ensordecedor, paralizante. Luego vino un pensamiento extraño, casi inapropiado: ahora ya no tengo que elegir entre ella y Marina.
Y enseguida, una oleada de vergüenza por haberlo pensado. ¿Necesita llamar a alguien?, preguntó el policía. ¿Algún familiar de la fallecida? Su madre, respondió Diego, como saliendo de un trance. Ella debe saberlo. Se imaginó cómo recibiría la noticia María. Una mujer mayor, con problemas cardíacos, para quien Isabel era lo único que tenía. Y entonces, en la mente de Diego, comenzó a formarse un plan. El apartamento de María, en el histórico barrio de La Ribera, de 3 habitaciones, techos altos y vista al río, era lo último que lo unía a su vida anterior. Si ese lugar pasara a su nombre. María abrió la puerta, y Diego notó con sorpresa cuánto había envejecido en el último mes. Más encorvada, nuevas arrugas, la mirada apagada. Dieguito. Lo abrazó. ¿Cómo estás? ¿Aún no hay noticias de Isabel? Él bajó los ojos, fingiendo pesar. María, por favor, siéntese. Traigo malas noticias. Ella palideció antes de que él dijera una sola palabra. El corazón de madre ya lo sabía todo. El autobús turístico, empezó Diego, eligiendo cuidadosamente las palabras. Cayó por un precipicio. Los rescatistas dicen que no hay esperanzas. María no gritó ni se desmayó. Simplemente se quedó quieta, como si la vida se hubiera apagado en un instante. Solo los dedos, apretando el borde del suéter, se volvieron blancos por la tensión. Debe ser un error, susurró. Yo lo habría sentido, si mi niña. Diego se sentó a su lado, tomó sus manos entre las suyas. Lo siento tanto. Yo tampoco puedo creerlo. Los días siguientes los pasó con ella, traía comida, cocinaba, llamaba al médico cuando se sentía mal. María quedó atrapada en un estado de letargo, del que solo salía para preguntar si había alguna novedad sobre su hija. En la tercera semana, Diego inició una conversación sobre documentos. María, tenemos que tramitar el seguro de Isabel. Para eso, necesitamos su firma como familiar directo. Ella asintió distraídamente, sin prestar atención a los detalles. Su mente seguía lejos, con su hija, a quien se negaba a dar por muerta. Y hay otra cosa, añadió Diego, cuidando que su voz sonara comprensiva. A Isabel le quedaban algunos parientes lejanos por parte de su padre. Podrían reclamar la propiedad. Para protegerla a usted, sería mejor firmar una donación del apartamento. María lo miró con expresión confusa. ¿Para qué? Para que nadie pueda quitarle su hogar, explicó Diego con paciencia. Yo me encargo de todos los trámites, solo debe firmar. En su mirada apareció una chispa de duda, el último destello de claridad que intentaba resistirse al engaño. Pero la pena nublaba su juicio, y ella asintió. Está bien, Diego. Siempre has sido tan atento. Al día siguiente, Diego llevó al notario directamente al apartamento. María firmó todos los papeles de forma mecánica, sin leer. Diego exhaló discretamente, el primer paso estaba dado. Esa misma tarde, María se sintió mal. La mitad izquierda del rostro se le paralizó, el brazo cayó inerte, la voz se volvió confusa. Ictus, diagnosticaron en el hospital. Diego fingió ser un yerno desconsolado mientras los médicos luchaban por salvarle la vida. Mejor así, pensó con un escalofrío que lo asustó. Pero no lo suficiente como para abandonar su plan. Por nosotros. Brindó Marina, alzando su copa de champán con una radiante sonrisa. Por una nueva vida en la capital. Estaban en un restaurante con vista a la ciudad iluminada por la noche. Diego se veía cansado, pero satisfecho. El plan había funcionado, la donación estaba hecha, el apartamento de María ya era suyo. ¿Y la vieja?, preguntó Marina con indiferencia, dando un sorbo al champán. ¿Sigue en el hospital? Le dan el alta la próxima semana, Diego frunció el ceño. Habrá que decidir qué hacer con ella. Después del ictus, no puede vivir sola.
¿Y qué propones? El tono de Marina tenía un dejo de molestia. ¿Contratar una enfermera? Eso es caro y un lío. Diego giró la copa en sus manos. Estuve averiguando sobre un lugar. Aguas Tranquilas, en el pueblo de Pinares. Se especializan en rehabilitación post-ectas. Perfecto. Marina sonrió de oreja a oreja. Internamos a la vieja ahí, vendemos el apartamento y a comenzar la nueva vida. Diego asintió, intentando no pensar en que aquella anciana, alguna vez, le horneaba pasteles y se sentía orgullosa de sus logros como si fuera su propio hijo. La copa tembló en su mano y unas gotas de champán cayeron sobre el mantel blanco. ¿Un sanatorio?, repitió María con dificultad. Tras el ictus, su habla seguía siendo imprecisa. No quiero un sanatorio. Quiero ir a casa. No es un simple sanatorio, es un centro especializado de rehabilitación, explicaba Diego con paciencia mientras la ayudaba a empacar. Allí lo tendrá todo, atención las 24 horas. Mientras tanto, haré algunas reformas en el apartamento, para que cuando vuelva, todo esté perfecto. Ella negó con la cabeza, con duda, pero no discutió. No tenía fuerzas para hacerlo. El centro Aguas Tranquilas parecía respetable desde fuera, un edificio de 3 plantas rodeado de pinos, jardines cuidados, personal amable en recepción. Diego firmó todos los papeles, besó a María en la mejilla y le prometió visitarla cada semana. Una promesa que no pensaba cumplir. Ya en el taxi, de regreso, llamó al número del agente inmobiliario que Marina le había recomendado. «Señora Tamara. Buenas tardes. Sobre el piso en la ribera, podemos empezar». María comprendió la verdadera pesadilla al tercer día en Aguas Tranquilas. Cuando se le pasó el efecto de los sedantes que le habían dado generosamente al llegar, vio la realidad del lugar, paredes descascaradas tras una fachada decorosa, personal indiferente, comida pobre, habitaciones saturadas. No era un centro de rehabilitación, sino un asilo barato al que las familias enviaban a quienes querían olvidar. «Quiero llamar a mi yerno», dijo a una enfermera, una joven con rostro agotado. «Las llamadas son solo los fines de semana», respondió ella cortante. «Y no más de 5 minutos». «Pero es urgente». «Para todos lo es», encogió los hombros la enfermera. «Así son las reglas». Ese fin de semana, María no logró comunicarse con Diego, el abonado no está disponible. Ni ese, ni el siguiente, ni el de después. Poco a poco, la verdad fue cayendo sobre ella como una losa, la habían engañado. Diego no había hecho la donación para protegerla, sino para quedarse con el piso. La había internado en ese lugar horrible y luego la había olvidado. Lloraba en silencio por las noches, pensando en su hija. Tal vez Isabel sí había muerto. O quizás había tenido la fuerza de empezar una nueva vida al darse cuenta de quién era realmente su esposo. María se aferraba a esa idea, encontrando en ella un consuelo inesperado. «Adiós, provincia», dijo Marina entusiasmada, cerrando de golpe la puerta del coche cargado con sus cosas. «Hola, capital». Diego echó una última mirada al pueblo que dejaba atrás para siempre. Una sensación extraña lo invadió, alivio mezclado con una inquietud sorda. El piso se había vendido por una buena suma, las maletas estaban listas, los billetes para la nueva vida, comprados. «Vamos», dijo mientras encendía el motor. «La gran ciudad nos espera». Marina puso la música a todo volumen y soltó una carcajada, feliz, segura de su futuro. No sabía que Diego no le había contado toda la verdad. Que su relación con la dirección se había deteriorado desde la muerte de Isabel, cuando se supo que el romance con Marina había comenzado mucho antes de la tragedia y muchos lo consideraban, al menos en parte, culpable. Que el ascenso prometido en la sede central ya no era tan seguro como él afirmaba. Que el dinero de la venta del piso era su único salvavidas si todo salía mal. Pero ahora no quería pensar en eso. Por delante estaba la capital, nuevas oportunidades, una nueva vida.
Sin Isabel. Sin pasado. Sin remordimientos. O al menos, eso intentaba creer. La primavera llegó a las montañas de forma repentina, como todo en aquellos parajes. Ayer aún crujía la nieve bajo los pies y hoy ya corrían los primeros arroyos y en las laderas del sur asomaban tímidas flores, pequeñas estrellas entre los restos de los ventisqueros. Ramón estaba de pie en el umbral de la cabaña, observando cómo Isabel colgaba bolsitas de hierbas lavadas en una cuerda improvisada. Sus movimientos eran firmes, ya no había en ellos la cautela dolorosa de alguien convaleciente. La pierna rota había sanado del todo, con apenas una leve cojera al final del día. El cabello, crecido durante el invierno, lo recogía en una coleta sencilla que dejaba al descubierto su rostro, curtido por el sol, fortalecido, con nuevas arruguitas en los ojos por tantas sonrisas. Está lista para irse, pensó Ramón, y esa idea le dolió en silencio. Isabel había sanado no solo físicamente, sino también por dentro. Ya no despertaba por las noches con pesadillas, no se sobresaltaba ante ruidos fuertes, ni miraba el horizonte con la desesperanza de quien ha perdido todo. ¿En qué piensas? Isabel notó su mirada y le sonrió. En la primavera, mintió él. En que pronto se abrirán los pasos. No dijo lo esencial, y podrás marcharte. Pero ella lo entendió sin que lo pronunciara, lo vio en sus ojos. Esa noche, mientras cenaban junto al fuego, Ramón por fin habló. Creo que en una semana se podrá bajar al valle. Si todavía quieres regresar. Isabel lo miró largo rato. ¿Sabes qué quiero? Mi madre lleva casi un año creyendo que estoy muerta. Y necesito enfrentar lo que pasó con mi vida anterior. Ramón asintió, mirando el fuego. Lo comprendía. Después de todo, él mismo había elegido, tiempo atrás, alejarse de un mundo que le causó demasiado dolor. Ella también tenía derecho a elegir. Has cambiado mucho en este tiempo, dijo en voz baja. Ahora eres real. Como si antes llevaras una máscara y aquí ya no la necesitaras. Las montañas no toleran las apariencias, sonrió Isabel, repitiendo las mismas palabras que él había dicho una vez. ¿Y tú? ¿Nunca pensaste en volver? Ramón negó con la cabeza. ¿Para qué? Allá no hay nadie que me espere. ¿Y aquí? Preguntó ella en un susurro. ¿Hay alguien que te espere aquí? El silencio llenó la habitación, roto solo por el crujido de la leña en el hogar. Isabel se levantó y se acercó a él. Apoyó una mano sobre su hombro. No me salvaste para que me quedara en una jaula, aunque sea dorada. También puedes salvarte tú. Él no respondió, pero algo se movió en su mirada. Un cambio sutil, como una puerta cerrada durante años que se abría apenas por un instante. Bajar de la montaña les tomó 4 días. Siguieron senderos que solo Ramón conocía, cornisas estrechas al borde del abismo, pasos ocultos entre las rocas, vados en arroyos impetuosos. Cada paso cuesta abajo era una despedida, de las cumbres silenciosas, del aire puro, de una vida sencilla donde solo lo esencial importaba. Pero también era un regreso, al mundo de los hombres, a las obligaciones, a un pasado que exigía ser cerrado. Aquí empieza la cobertura de celular, dijo Ramón al final del 4.º día, al llegar a una meseta cubierta de hierba joven. A 1 hora de aquí estaba ya hermoso. Hay una comisaría. Allí podrán ayudarte a contactar a tu ciudad. Isabel asintió, sintiendo de pronto una inquietud inesperada. El mundo familiar que había añorado durante el invierno se le antojaba extraño y amenazante. ¿Cómo la recibirían? ¿Qué le diría a su madre? ¿Y si Diego ni siquiera había llorado por ella? ¿Tienes miedo?, preguntó Ramón, captando sus emociones sin error. Sí, respondió ella con sinceridad. Ya no soy la mujer que subió a ese autobús hace 1 año. ¿Cómo se vive después? ¿Cómo lograste vivir aquí?, respondió él con naturalidad. Día tras día. Paso a paso.
Se detuvieron al borde del bosque, desde donde se divisaba el pueblo, al pie de la montaña. Casas comunes, carreteras, postes de electricidad. Todo lo que antes parecía la única realidad posible, ahora se veía irreal, casi ficticio después de la vida en las montañas. «Hasta aquí llego yo», dijo Ramón. Y por su tono, Isabel entendió que no habría discusión. Se volvió hacia él, hacia el hombre que la había rescatado del río, que la había cuidado, que le había enseñado a vivir de nuevo. Un hombre que se había vuelto más cercano que muchos que se llamaban sus amigos allá abajo. «Gracias», dijo. Y en esas palabras sencillas cabía todo lo que quería expresar. Ramón asintió. Su rostro permanecía impasible, pero en sus ojos brilló algo que parecía dolor. «Cuídate», murmuró. E Isabel supo que era una despedida. Dio un paso hacia él y lo abrazó con fuerza, respirando ese aroma familiar, humo de leña, pino, infusión de hierbas amargas. Luego retrocedió y, sin mirar atrás, comenzó a descender hacia el pueblo. Solo una vez se volvió, al llegar a las primeras casas. Ramón seguía allí, de pie al borde del bosque, una silueta oscura recortada contra las montañas que una vez lo protegieron del dolor del mundo. Isabel levantó una mano en un gesto de despedida, sin saber si él la veía. Luego siguió caminando, sin imaginar que ese momento no era un final, sino el comienzo de un nuevo capítulo para ambos. La comisaría de Vallehermoso era un edificio de una sola planta, con una bandera descolorida ondeando sobre la entrada. Dentro olía a papel viejo y tabaco. «Necesito ayuda», dijo Isabel al agente de guardia, un joven sargento que alzó la vista del periódico con asombro. «Me llamo Isabel Moreno. Sobreviví al accidente del autobús turístico que se estrelló hace un año camino a las Sierras Azules». El sargento la miró atónito, como si viera un fantasma. «¿El accidente en la carretera de los Andes Orientales?», dijo al fin. «Allí no hubo sobrevivientes». «El río me arrastró lejos del lugar del accidente», lo interrumpió Isabel. «Un lugareño me encontró y me cuidó. Estaba gravemente herida, tardé muchos meses en poder moverme por mí misma». Siguieron horas de explicaciones, llamadas, formularios. El oficial Pablo Esteban, un hombre maduro con ojos que lo habían visto todo, la trató con inesperada humanidad. Organizó un examen médico, ayudó a redactar declaraciones oficiales y contactó con la policía de su ciudad. «Una historia increíble», dijo, mirándola por encima de las gafas. «No todos los días damos buenas noticias. Normalmente es al revés». Isabel estaba sentada en su despacho, con una taza de café fuerte entre las manos, intentando ordenar sus pensamientos. La realidad se le venía encima demasiado rápido, los trámites, la necesidad de probar su identidad, de explicar su ausencia. «¿Puedo llamar a mi madre?», preguntó. Pablo Esteban asintió y le acercó el teléfono. Isabel marcó el número familiar, pero solo escuchó tonos largos. Nadie respondía. «¿Estará en la casa de campo?», pensó, aunque una inquietud comenzó a crecer en su interior. «Vamos a comprobarlo en la base de datos», propuso el oficial y comenzó a teclear en el ordenador. «Suárez María. A ver. En esa dirección figura como propietario. Moreno Diego Andrés. Desde abril del año pasado». El corazón de Isabel dio un vuelco. «No puede ser. Ese es el piso de mamá. Diego, mi marido, él no pudo. Pero sí pudo». El recuerdo de su última conversación con Diego, de su falso arrepentimiento, del teléfono que siempre ocultaba, volvió a ella con fuerza renovada. Por supuesto que aprovechó su supuesta muerte. Por supuesto que se adueñó de lo que no le pertenecía. «Tengo que volver a la ciudad», dijo Isabel con firmeza. Inmediatamente. Volver a su ciudad fue una experiencia surrealista. Las mismas calles, los mismos edificios, los mismos rostros, pero Isabel los miraba con otros ojos, los de alguien que había estado al otro lado de la vida conocida.
En el bolsillo de sus vaqueros llevaba el acta emitida por la comisaría de Vallehermoso, el único documento que acreditaba su identidad. No tenía teléfono, ni dinero, ni llaves del piso que, como acababa de descubrir, ya no era suyo. Lo primero que hizo fue ir a casa de Elena. Su intuición le decía que su amiga del colegio era la única persona que no la traicionaría, que no le daría la espalda. Elena abrió la puerta y se quedó paralizada en el umbral, sin poder creer lo que veía. Isabel. Dios mío. ¿Pero cómo? Se abrazaron en medio del salón y Elena lloró sin preocuparse por contenerse. Yo lo sabía, lo sentía. No podías haberte ido así, sin despedirte. La ayudó con los primeros pasos, le prestó dinero, le dio un viejo móvil, la acompañó a tramitar documentos temporales. Fue con ella a la policía, donde Isabel fue interrogada durante horas, explicando con detalle el accidente y su rescate posterior. Diego dijo que habías muerto, contó Elena mientras tomaban café en la cocina. Se le veía devastado, decía que no soportaba quedarse en la ciudad que tanto le recordaba a ti. María estaba en un estado terrible. Intenté visitarla, pero Diego siempre encontraba excusas para evitarlo. Y luego, desaparecieron. Los dos. Tengo que saber qué pasó con mamá. Isabel apretó la taza con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Mañana mismo voy a la ribera. La vecina del rellano, Nina Vázquez, dio un respingo al ver a Isabel. Hijita. Estás viva. Pero nos dijeron que... ¿Qué pasó con mi madre? ¿Dónde está? La interrumpió Isabel, sintiendo el corazón latirle con violencia. Nina Vázquez bajó la mirada. Se la llevaron. Después del ictus. Diego dijo que a un buen sanatorio para su recuperación. Pero no dejó dirección. Y luego él también desapareció. Vendieron el piso, los nuevos propietarios se mudan la semana que viene. ¿Lo vendieron? Isabel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Pero, esa era la casa de mi madre. La vecina se encogió de hombros. Yo no me metí. Solo fui a verla un par de veces al hospital, después del ictus. Pobre, preguntaba por ti todo el tiempo. No podía creer que, bueno. En la mente de Isabel se formó una imagen, su madre, creyéndola muerta, indefensa tras un ictus, a merced del hombre que las había traicionado a ambas. ¿Recuerda el nombre del sanatorio? Preguntó, esforzándose por mantener la compostura. Aguas Tranquilas, creo, respondió con duda Nina Vázquez. En Pinares, por ahí. Diego decía que tenía especialistas excelentes. La policía se tomó en serio la búsqueda de María. La historia de una mujer que resucitaba y cuya madre podía haber sido víctima de una estafa causó gran impacto. Más aún cuando se descubrió que Aguas Tranquilas ya estaba bajo investigación por numerosas irregularidades. Encontramos un registro de traslado de María Suárez en transporte sanitario, informó el investigador, un hombre joven con cabello prematuramente canoso y mirada aguda. La dirección coincide. Residencia Aguas Tranquilas, pueblo de Pinares. Salimos mañana por la mañana. Voy con ustedes, dijo Isabel. No era una petición, era una afirmación. El agente, al mirarla a los ojos, simplemente asintió. La residencia Aguas Tranquilas se veía bastante decente desde fuera. Pero bastó cruzar el umbral para que la ilusión se desmoronara, olor rancio a comida y medicinas, paredes descascaradas, pasillos mal iluminados. Subinspector González, se presentó el policía a la recepcionista, una joven de ojos asustados. Necesitamos ver a la residente Suárez María. Ahora es la hora de la siesta, comenzó ella, pero se detuvo ante la mirada de la gente. Está bien, voy a revisar la lista. Isabel estaba de pie, con los puños tan apretados que las uñas se le clavaban en la piel. Sentía en el aire la desesperanza del lugar, en las figuras encorvadas de los ancianos sentados en el vestíbulo, en las miradas vacías del personal.
Tercer piso, habitación 314, dijo por fin la administradora. Pero debo advertir que... Sin esperar a que terminara, Isabel corrió hacia las escaleras. Una opresiva intuición la impulsaba hacia adelante, algo dentro de ella le decía que debía darse prisa, que cada minuto contaba. La habitación 314 resultó ser un pequeño cuarto con 4 camas, 3 mesitas de noche y una única ventana que daba a una pared ciega del edificio contiguo. En el aire denso flotaba el olor a medicamentos y ropa sucia. María yacía en la cama del fondo, junto a la pared, demacrada, con los rasgos agudizados, los ojos apagados fijos en el techo. Parecía mucho mayor que su edad, como si en ese año hubiera vivido una vida entera. «Mamá», susurró Isabel, arrodillándose junto a la cama. María giró la cabeza lentamente. Durante unos segundos observó el rostro de su hija con mirada vacía. Luego, sus ojos se agrandaron, sus labios comenzaron a temblar. «¿Isabelita? ¿Mi niña? ¿Eres tú de verdad?» «Sí, mamá, soy yo», Isabel le tomó la mano, tan liviana, casi ingrávida. «Estoy viva. He venido a por ti». María se incorporó en la cama, extendió las manos temblorosas hacia el rostro de su hija, como si no pudiera creer lo que veía. «Dios mío, yo lo sabía. Lo sentía. Todos los días rezaba. Decían que habías muerto, pero el corazón de madre no se engaña». Se abrazaron, 2 personas que habían perdido y recuperado la una a la otra contra toda probabilidad. Isabel podía sentir los latidos del corazón de su madre, rápidos, pero fuertes, como un pájaro a punto de liberarse de su jaula. «Te sacaré de aquí», dijo con firmeza. «Ahora mismo». A partir de ahí, los acontecimientos se precipitaron. Enfrentamiento con la administración del centro, llamada a refuerzos policiales cuando se descubrió que muchos residentes carecían de la documentación médica adecuada. Una ambulancia para María, que, a pesar de la emoción de reencontrarse con su hija, se encontraba en estado crítico, desnutrida, con escaras, con signos de insuficiencia renal por un tratamiento inadecuado. En urgencias del hospital de la ciudad, Isabel sostenía la mano de su madre mientras los médicos la examinaban. «¿Cómo sobreviviste?», preguntó María en voz baja, cuando las dejaron a solas por un momento. «Cuéntamelo todo». Isabel comenzó a hablar. Del accidente, del río, del hombre que la salvó y cuidó en la montaña. Una historia que parecía inverosímil, incluso para ella misma, pero cada palabra era verdad. «Ese Ramón», María sonrió débilmente. «Es un buen hombre. Me gustaría agradecerle». «Espero que tengas esa oportunidad», dijo Isabel, apretando su mano. «Pero ahora descansa. Recupera fuerzas. Nos espera un largo camino». Cuando su madre finalmente se durmió, Isabel salió al pasillo. El investigador la esperaba, revisando unos documentos. «¿Cómo está?», preguntó al alzar la vista. «Los médicos dicen que, con el cuidado adecuado, se recuperará». Isabel se apoyó contra la pared, sintiendo de golpe todo el cansancio acumulado. «¿Y ahora?». «Hemos emitido una orden de búsqueda para su marido», respondió el investigador. «Fraude, falsificación de documentos, abandono de persona. Hay cargos suficientes. Y además», hizo una pausa, «hemos iniciado el procedimiento para declarar la donación inválida. Dadas las condiciones de salud de su madre en el momento de la firma y la evidencia de engaño, hay muchas posibilidades de recuperar el piso». Isabel asintió. Una hora antes le habría parecido importante, pero ahora lo único que importaba era que su madre vivía y estaban juntas de nuevo. «Gracias», dijo con sinceridad, «por todo lo que está haciendo». El investigador sonrió. «Solo cumplo con mi trabajo. En este oficio rara vez vemos finales felices. Normalmente lidiamos con lo peor de la vida. Pero a veces ocurren milagros». Isabel se acercó a la ventana.
El sol primaveral ya se inclinaba hacia el horizonte, tiñendo la ciudad de tonos cálidos. En algún lugar lejano, en las montañas, Ramón probablemente encendía su fuego nocturno. ¿Pensaría en ella? ¿Sabría que no solo salvó su vida, sino también la de su madre? Encontraré la forma de agradecértelo, prometió en silencio. Y en voz alta, con una calma decidida que nacía desde lo profundo. Voy a luchar por la justicia. Y Diego pagará por todo lo que hizo. Los 4 meses que separaron a Isabel de su regreso del cautiverio en la montaña pasaron en una interminable sucesión de despachos, formularios y sellos. El mundo de la burocracia resultó tan difícil de atravesar como los pasos nevados de la cordillera del viento. Recuperar los documentos, confirmar su identidad, los exámenes médicos, cada paso exigía paciencia y esfuerzo. Pero la verdadera batalla aún estaba por librarse. A pesar de que la policía lo había declarado en busca y captura, Diego parecía haberse esfumado. Y sin él, sin su enjuiciamiento, la cuestión del piso permanecía en un limbo legal. Isabel consiguió un trabajo remoto en la agencia de publicidad creativa. El mínimo sueldo que recibía como redactora junior alcanzaba justo para pagar una habitación alquilada y los medicamentos de su madre. María se recuperaba lentamente en un piso en alquiler que Elena las ayudó a encontrar. Cada pequeño logro, abotonarse una blusa sola, preparar un café sin ayuda, traía esperanza de volver algún día a una vida normal. Fue precisamente en la oficina de creativa, a donde Isabel acudió para discutir un nuevo proyecto, donde tuvo lugar un encuentro que cambiaría su destino. Ese día estaba nublado, con nubes bajas que amenazaban con estallar en lluvia sobre la ciudad. Isabel caminaba deprisa por el pasillo, repasando notas para la reunión, cuando chocó con un hombre de traje gris oscuro que salía de la sala de conferencias. «Perdón», empezó a decir, levantando la vista. «Fue culpa mía», respondió el desconocido. Tenía una voz profunda y bien modulada, de esas que segaramente imponen respeto en una sala de juicio. No estaba mirando por donde iba. Era alto, con barba oscura bien recortada y unas canas discretas en las sienes. Reloj costoso, traje impecable, porte seguro, todo en él hablaba de un hombre exitoso, acostumbrado a un cierto estatus. Pero sus ojos, grises, atentos, con un destello cálido en el fondo, no encajaban del todo con la imagen de un profesional frío. «Usted es la nueva redactora, ¿cierto?», preguntó, manteniendo la mirada un instante más de lo socialmente correcto. «Isabel Moreno, si no me equivoco». «Sí». «¿Y usted?». «Arturo Sánchez», dijo, tendiéndole la mano. «Me encargo de los asuntos legales de la agencia». Su apretón fue firme pero no agresivo, lo justo para transmitir seguridad sin imponerse. «Sabe», dijo de pronto, «he oído hablar de su historia. No quiero parecer indiscreto, pero todos en la oficina hablan de la resucitada», Isabel sonrió con ironía. «Más bien admiran su fortaleza», respondió Arturo, serio. «No cualquiera sobrevive en la montaña y luego reconstruye su vida desde cero». En su mirada no había morbo ni compasión, solo sincero interés. Isabel, sin esperarlo de sí misma, dijo: «De hecho, necesito una consulta legal. Si tiene tiempo». Arturo miró su reloj. «Tengo una reunión en 20 minutos. Pero mañana después de las 6 estoy libre». Así comenzaron sus relaciones profesionales. La tarde siguiente, Isabel se encontraba en el despacho de Arturo, en la pequeña pero respetable firma Sánchez y Asociados, ubicada en el centro histórico de la ciudad. «Su caso no es sencillo, pero tiene potencial», comentó Arturo, revisando los documentos que ella le había llevado. Los informes médicos sobre el estado de su madre al momento de firmar la donación, los testimonios de vecinos sobre su estado emocional tras recibir la noticia de su supuesta muerte, todo eso son fundamentos sólidos para anular la donación. «Pero Diego aún no aparece», Isabel negó con la cabeza. «El tribunal puede juzgar el caso sin su presencia», apuntó Arturo en su cuaderno.
Lo importante es demostrar que se aprovechó del estado de María y la indujo a error. Levantó la mirada, y su voz cambió sutilmente cuando dijo: ¿sabe? Hay casos que uno toma por dinero. Y hay otros que uno toma por justicia. El suyo es de los segundos. Aquella noche hablaron no solo de leyes. Arturo le preguntó por su vida en las montañas, por el hombre que la salvó, por cómo había sido vivir con la certeza de que el mundo la creía muerta. Usted es una mujer extraordinaria, Isabel, dijo al final del encuentro. Después de todo lo vivido, muchos se habrían quebrado. Pero usted lucha no solo por sí misma, sino por su madre. Tuve un buen maestro, respondió ella en voz baja, recordando a Ramón y sus lecciones de supervivencia en la montaña. Él decía: las montañas no toleran la debilidad, pero respetan la perseverancia. La semana siguiente, Arturo insistió en ir personalmente al domicilio de María, ya que la mujer aún tenía dificultades para moverse. Llevó los documentos necesarios y un termo con infusión de hierbas. Mi abuela siempre decía que la menta calma los nervios. Con sorprendente paciencia, explicó cada término legal. Viendo cómo ayudaba con delicadeza a María a firmar con su mano aún débil tras el derrame, Isabel se sorprendió sintiendo algo distinto a la amargura y el cansancio que la acompañaban desde hacía tanto. Era algo parecido al calor que sintió una vez, sentada junto al fuego en una cabaña en la montaña, una sensación de protección y esperanza. La noticia de que Diego había regresado a la ciudad llegó de forma inesperada. La agente inmobiliaria que gestionó la venta del piso de María llamó al investigador a cargo del caso. Resultó que los compradores tenían dudas sobre algunos documentos, y Diego había venido a resolverlas. Está en la ciudad con una mujer, informó el investigador a Isabel. Presuntamente Marina III, la que mencionó en su declaración. ¿Dónde se alojan?, preguntó Isabel sin dudar. Hotel Central. Pero no le recomendaría que... No alcanzó a terminar la frase, ella ya había colgado. Por dentro, todo hervía, pero no era una rabia ciega, sino una determinación fría. Quería ver su cara cuando supiera que su plan había fracasado. El Hotel Central estaba en una zona elegante de la ciudad. Isabel entró al amplio vestíbulo, pensando cuál sería el mejor modo de actuar. La suerte estuvo de su lado. Diego y Marina bajaban por la escalera justo en ese momento, camino a la salida. Iban vestidos con ropa cara y moderna, y en la muñeca de Marina brillaba una pulsera nueva, esa que tanto deseaba. Al verla, Diego se quedó paralizado como si hubiese visto un fantasma. Su rostro palideció, los ojos se le agrandaron. ¿Una sorpresa desagradable?, preguntó Isabel, acercándose. Todo parecía ocurrir dentro de un sueño extraño. ¿No esperabas ver a la esposa que enterraste? ¿Y este circo qué es?, intervino Marina, recuperándose rápidamente del impacto. ¿Nunca te enseñaron que aparecer en público después de tu propio funeral es de pésimo gusto? Diego por fin recuperó el habla. ¿Isabel? ¿Pero cómo? Dijeron que todos habían muerto. No todos, respondió ella simplemente. Y ahora vas a tener que responder por lo que hiciste. ¿Qué hice? Su confusión se tornó en defensa agresiva al instante. Cuidé de tu madre cuando se quedó sola. Me encargué de su tratamiento, la llevé a un centro. Aguas Tranquilas no es un centro, es un infierno donde metiste a una mujer enferma para apropiarte de su piso. La voz de Isabel temblaba, pero se controlaba. Te aprovechaste de su dolor y su enfermedad. Usaste mi desaparición para tu propio beneficio. No me acuses, alzó la voz, atrayendo la atención de otros huéspedes. Tú me abandonaste. Te fuiste a las montañas. Yo recibí el piso mediante una donación legal. Una donación que obtuviste engañando a una mujer tras un derrame cerebral. Isabel negó con la cabeza. La policía ya te está buscando. El caso pasará a la fiscalía. ¿Cómo que se fue a las montañas?, interrumpió Marina, mirando a Diego con el ceño fruncido.
Dijiste que había muerto en el accidente. Cállate, masculló Diego sin mirarla. Todo eso es mentira. Con María lo hicimos todo legal. Ella firmó por su cuenta. Nos veremos en los tribunales, dijo Isabel con calma. Y sí, Diego, no me escapé a las montañas. Sobreviví al accidente. Luché cada día por seguir viva mientras tú le quitabas lo último a mi madre. Se dio la vuelta para marcharse, pero Diego la agarró del brazo. No podrás probar nada. Es la palabra de una mujer inestable contra documentos oficiales. Detente, dijo una voz firme a sus espaldas. Arturo Sánchez estaba parado en la entrada del hotel. Ahora mismo. O se sumará una acusación más, agresión. ¿Y este quién es? Diego lo miró de arriba a abajo. ¿Tu nuevo amante? Su abogado, respondió Arturo, acercándose sin levantar la voz, pero con una mirada tan firme que Diego retrocedió sin querer. Le recomiendo que cese todo contacto con mi cliente y que contacte a su propio abogado. Lo va a necesitar. Marina tiró de la manga de Diego. Vamos. Aún tenemos otra reunión. Esto no ha terminado, le lanzó Diego a Isabel. El piso es legalmente mío. Lo demostraré. Cuando se fueron, Isabel soltó un suspiro. Solo entonces se dio cuenta de lo fuerte que había apretado los dientes. ¿Me estaba siguiendo?, preguntó a Arturo. Digamos que anticipé que haría algo así, sonrió levemente. En su lugar, yo también querría verle la cara al que traicionó mi confianza. ¿Y ahora qué? Ahora, Arturo le tendió la mano, nos preparamos para el juicio. Y le prometo que se hará justicia. La preparación del juicio tomó mes y medio. Isabel y Arturo pasaban cada vez más tiempo juntos, al principio discutiendo estrategias y reuniendo pruebas, y luego, simplemente conversando. Sobre la vida, los sueños, detalles cotidianos. Entre las charlas profesionales se colaban entonaciones más personales, miradas que duraban un poco más de lo normal, roces que dejaban una estela de calor. Arturo no ocultaba su admiración por la fortaleza de Isabel. Ella, por su parte, valoraba su profesionalismo, pero también su sincero deseo de ayudar. Su cercanía fue creciendo lentamente, sin darse cuenta. Mañana es la primera audiencia, dijo Arturo una tarde, mientras terminaban de revisar los documentos en su despacho. ¿Está lista? ¿Sabe?, respondió Isabel pensativa, mirando por la ventana hacia la ciudad al anochecer. Después de colgar de un precipicio agarrándome a piedras resbaladizas, una audiencia judicial no parece tan aterradora. Arturo sonrió, pero pronto se puso serio. Debe estar preparada. El abogado de Diego intentará desacreditarla. Insinuaciones sobre inestabilidad mental, preguntas sobre dónde estuvo todo este año. Incluso podrían sugerir que fingió su desaparición a propósito. Que lo intenten, Isabel sostuvo su mirada. La verdad está de mi lado, y yo lo tengo a usted. Las últimas palabras se le escaparon sin pensarlo, y se sonrojó. Arturo le tomó la mano con cuidado. Sí. Me tiene. Y no solo como su abogado. El Tribunal de Justicia Regional estaba lleno hasta el tope. El sonado caso de la mujer que volvió de la muerte para luchar por una herencia atrajo la atención de abogados y periodistas por igual. Diego estaba sentado al otro lado de la sala junto a su abogado, un reputado especialista en disputas patrimoniales. Marina no estaba con él. Más tarde, Isabel supo que había regresado a la capital, queriendo alejarse del escándalo. El testimonio de los médicos que atendieron a María tras el ictus fue uno de los momentos clave del juicio. La paciente se encontraba en un estado de trauma psicológico agudo tras la noticia de la muerte de su hija, declaró un neurólogo de cabello canoso. A eso se sumaban las secuelas del accidente cerebrovascular, desorientación, disminución de la capacidad crítica. Puedo afirmar con rotundidad que en ese estado una persona no está en condiciones de tomar decisiones razonadas sobre bienes patrimoniales.
Especialmente conmovedora fue la declaración de la vecina, Nina Vázquez. María se apagaba tras enterarse de que Isabelita había muerto. Al principio Diego venía seguido, luego cada vez menos. Un día la fui a ver y lloraba, me decía que su yerno le pedía firmar unos papeles para que unos parientes lejanos no se quedaran con el piso. Pero si no tenía a nadie más, solo a su hija. La defensa de Diego se basó en sembrar dudas sobre Isabel. No podemos descartar que la demandante se ocultara intencionalmente durante un año para luego aparecer y disputar una donación perfectamente legal. Su historia de haber sido rescatada por un ermitaño en las montañas, quien además no ha comparecido, genera serias dudas. Esas palabras dolieron. Isabel sabía que Ramón jamás bajaría de las montañas, que nunca pisaría una sala de audiencias. Y que la falta de pruebas sobre su vida en aislamiento podría poner en peligro todo el caso. Como si sintiera su angustia, Arturo le deslizó discretamente un papel doblado. Al abrirlo, Isabel leyó: pueden dudar de dónde estuvo, pero no de quién es usted. Esa simple frase le devolvió la fuerza. Cuando llegó su turno de declarar, Isabel habló con voz serena y firme, sin apartar la mirada del juez. Sobreviví de milagro a un accidente. La persona que me salvó eligió quedarse en las montañas. Es su decisión, su derecho. Pero lo que no se puede negar es esto: mientras yo luchaba por sobrevivir, mi marido aprovechó la situación para engañar a mi madre, quedarse con su piso y abandonarla en condiciones deplorables. Cuando el juez se retiró a deliberar, Arturo le apretó la mano suavemente. Pase lo que pase, usted ya ganó. Volvió. Salvó a su madre. Y encontró la fuerza para luchar. El fallo fue contundente: la donación quedaba anulada por haberse firmado en estado de incapacidad y bajo engaño. Diego debía indemnizar por daños morales y materiales y cubrir el tratamiento de María en una clínica privada. Cuando el juez leyó el veredicto, Isabel no sintió triunfo, solo un alivio tranquilo, como si por fin se hubiera quitado de la espalda la pesada mochila con la que escalaba el paso de montaña. El primer paso hacia la sanación estaba dado. Al salir del juzgado, vio que Marina sí había venido, sentada al fondo. La expresión con la que observaba a Diego era fría, calculadora. En ese instante, Isabel comprendió que el mundo de su exmarido se desmoronaba no solo por la derrota judicial, sino porque también se deshacían las ilusiones de amor que él había preferido a los deberes familiares. Arturo le tocó suavemente el codo. María espera noticias. Isabel asintió. La vida que la esperaba era nueva, incierta, difícil, pero auténtica. Como un sendero de montaña, donde cada curva podía llevar al peligro o a una vista maravillosa. Y ahora sabía que estaba lista para recorrerlo. Diego estaba de pie frente a la ventana de un piso alquilado, sosteniendo en las manos una carta de Marina. Ya no me interesas, decía. Ni dinero, ni carrera, nada. No me busques. Isabel lo vio frente al supermercado, nervioso, con una chaqueta gastada. Algo la impulsó a acercarse. ¿Has venido a regodearte?, preguntó él con voz ronca. No, respondió ella con calma. El asilo Aguas Tranquilas está siendo reformado. Necesitan personal, administradores, encargados de mantenimiento. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? ¿Después de todo lo que pasó? A veces hay que tocar fondo para impulsarse hacia arriba, dijo Isabel, repitiendo las palabras que una vez le dijo Ramón. La venganza no cura, Diego. Yo quiero construir, no destruir. Ya se alejaba cuando él la llamó en voz baja. Dile a María que lo siento. De verdad. Había sinceridad en su voz por primera vez. Isabel asintió, sin saber si Diego aprovecharía esa oportunidad, pero sintiendo que no se la ofrecía por lástima, sino por comprensión. María se recuperaba poco a poco. Cada pequeña victoria era celebrada como una fiesta. Isabel encontró trabajo remoto escribiendo textos para campañas turísticas. Por las noches, a menudo sacaba la única foto que había sobrevivido,
una imagen borrosa de las montañas, con la silueta apenas visible de Ramón. 6 meses después del juicio, muchas cosas habían cambiado. La relación entre Isabel y Arturo crecía con la solidez de quienes ya conocían el precio de las decisiones apresuradas. Para sorpresa de Isabel, Arturo era un apasionado del senderismo en la montaña. Las montañas enseñan honestidad, dijo él un día. Allí no se puede fingir. Lo sé, respondió ella en voz baja. Esa noche, por primera vez, Isabel le contó en detalle cómo había sido su vida en las montañas, la lucha diaria, la sabiduría de Ramón. Las náuseas matutinas la tomaron por sorpresa. En la 8ª semana de embarazo, la doctora Luz revisaba los resultados con asombro. Pero si a usted le diagnosticaron obstrucción de trompas. Habíamos hablado de FIV, ¿recuerda? Parece que el diagnóstico fue un error, sonrió Isabel. Cuando se lo contó a Arturo, su reacción fue inesperada. Eso es imposible. No puedo tener hijos. Le habló del diagnóstico que le habían dado 3 años atrás y de cómo su esposa, Natalia, lo había abandonado después. Una llamada repentina de la madre de Arturo lo cambió todo. En su apartamento, conocieron la verdad. Los resultados reales mostraban que Arturo estaba perfectamente sano. Natalia arregló todo con el médico, confesó Carmen. El plan era sencillo, hacerte creer que no podías tener hijos, para convencerte de mudarte a la capital donde, supuestamente, habría mejores especialistas. Así consiguió lo que quería. Una semana después, Arturo llegó a casa de Isabel con flores silvestres. Estas flores sobreviven en las condiciones más duras. Como tú. Quiero que formemos nuestra familia sobre una base tan fuerte como esa. La boda fue íntima. María brillaba de felicidad al lado de Carmen. Las dos madres se entendieron de inmediato. Ese viaje a la montaña fue decisivo, bromeó Elena. ¿Crees que yo también debería intentarlo? No te recomiendo mi ruta, sonrió Isabel, acariciándose el vientre. Hay formas de encontrar la felicidad sin caer por un precipicio. El adosado en el ecopueblo Valle Verde tenía una terraza con vista a la cordillera. Isabel decoró la habitación del bebé con acuarelas de montañas, un talento que había descubierto durante el embarazo. El niño nació al amanecer, cuando los primeros rayos de sol tocaron las cimas. ¿Cómo lo llamamos?, preguntó Arturo. Ramón, respondió ella sin dudar. Medio año después. Una cálida noche de verano. Isabel estaba en la terraza con su hijo, contándole historias sobre las montañas y el hombre que la había salvado. Un mensajero trajo un paquete extraño, sin remitente. Dentro había una figura tallada en madera de un águila montañesa, junto con una nota. Yo también encontré el camino hacia abajo. Ahora ayudo a quienes están perdidos. Gracias por mostrarme la salida. Ramón. Isabel abrazó la figura contra su pecho. El círculo se había cerrado. La sanación había alcanzado a todos los tocados por aquella historia. Incluso a Diego, de quien se decía que realmente trabajaba ahora en el renovado Aguas Tranquilas.